Buenos días, hermanos y amigos preciosos. En esta preciosa mañana damos gloria, honra, alabanza al Dios Todopoderoso, al Dios Santo, al Dios Eterno. Bien, vamos a ver un pasaje más de la palabra de Dios. Vamos a hablar en esta preciosa mañana, que es la fe. Si bien es cierto, amados hermanos, muchos de nosotros tenemos fe, y la fe nos da esa fortaleza, nos da esa valentía cuando estamos en un momento que todo lo tenemos, cuando todo a nuestro alrededor nos va bien, cuando no nos pasa nada, cuando las circunstancias no nos golpean, cuando por donde quiera que caminemos, por donde quiera que vayamos, todo marcha bien, todo marcha espléndido, nos sentimos económicamente que todo tenemos, nos sentimos seguros en nuestro trabajo, nos sentimos seguros de nuestra vida en nuestros hogares, en nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros familiares, amigos y vecinos, que todo marcha bien, que todo está como debe andar. Nos sentimos que nuestra fe está bien reforzada, que nuestra fe está bien alimentada, amados hermanos. Pero cuando viene la circunstancia, nos azota, nos golpea, o cuando hacemos un compromiso con alguien, amados hermanos, viene nuestra fe a debilitarse, viene nuestra fe a decaer, y muchas veces renunciamos lo que no podemos avanzar, no podemos crecer, renunciamos porque nuestra fe está debilitada, nuestra fe no está cimentada donde ella debe de estar. Y es por eso, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos exhorta a través de la palabra de Dios, que para tener fe debemos de nosotros ser discípulos de Él. Y ahí nuestra fe va creciendo, nuestra fe va aumentando, nuestra fe va siguiendo adelante como Él quiere que sea, amados hermanos. Si bien es cierto, como todos nosotros sabemos, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, amados hermanos, ¿quiénes fueron los primeros discípulos que Él llamó? Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 4:17. La palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, yo haré pescadores de hombres. Ellos entonces al instante le dejaron la red y le siguieron. Imagínense, amados hermanos, nosotros vemos por la palabra de Dios que ellos al instante le dejaron las redes botadas y le siguieron. Al seguir al Maestro, al seguir al dador de la vida, al seguir al Señor Jesús, ellos se iban a alimentar de esa fe, ellos se iban a fortalecer de esa fe, ellos se iban a llenar de esa fe. ¿Por qué se iba a llenar de esa fe? Porque es Cristo Jesús el que nos da la fe. Cristo Jesús es el que nos da la fortaleza para que nuestra fe vaya avanzando, para que nuestra fe tenga sustento, para que nuestra fe tenga validez, para que nuestra fe esté sólida, esté dura como una roca, amados hermanos. Solo en Él podemos tener la fe. Pero cuando nos aflojamos del Maestro, amados hermanos, nuestra fe va a ser debilitada, nuestra fe va a ser caída, pero aún así el Maestro nos ama. Aún así el Maestro nos ama, y el Maestro nos mira con ojos de clemencia y nos mira con ojos de misericordia, con ojos de piedad, amados hermanos. Si bien es cierto, en ciertas circunstancias, cuando el Maestro andaba predicando, amados hermanos, andaba predicando el Maestro, él preguntó quiénes eran los que le querían seguir. ¿Por qué? Porque es importante escuchar la voz de Dios. Y ellos hizo un llamado, más hermanos, cuando él se encontraba en una forma de predicando el Evangelio, donde había bastante gente
cientos de gente, como 3.000, como 5.000 gente, una multitud grande, amados hermanos. Entonces él comenzó a hablar de la palabra y entró, amados hermanos, y dice así en Mateo 8:21. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su manto, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó a la noche le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se le cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros pecados. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, que cuando uno busca al Maestro, uno es sanado, uno es restaurado y uno vuelve a ser discípulo del Maestro. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Que en el transcurso, en el caminar diario, que cuando uno anda con el Maestro a través de su palabra, muchas veces nosotros nos volvemos atrás, muchas veces queremos volvernos atrás, amados hermanos. Entonces, y muchas veces también nosotros buscamos al Maestro, buscamos a Jesucristo, es por conveniencia, amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo importante en esta preciosa mañana. Ahí mismo más abajo vamos a leer los que querían seguir a Jesús. Viendo a Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permítame primero que vaya en tierra a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahí está hablando en una forma literal. ¿Por qué? Porque había gente que no le tomaban en cuenta a Cristo Jesús, y esas personas eran muertos espiritualmente adelante de Dios. Y Cristo Jesús, cuando llamó a sus discípulos, él los aseguró, él quería formar unos 12 discípulos para formar el Evangelio, para que el Evangelio vaya creciendo. Y ese es el compromiso que tenemos cuando nosotros estamos caminando, cuando estamos avanzando en el crecimiento de la palabra de Dios. Entonces nuestra fe tiene que ir avanzando, nuestra fe tiene que ir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos habla, eso es lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice, amados hermanos. Aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de angustia, amados hermanos, nuestra fe tiene que ir avanzando, tiene que ir luchando para que no decaiga esa fe, amados hermanos. Y eso es lo que los discípulos hoy estaban en ese entonces haciendo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es algo importante que en el momento de la persecución, en el momento de la batalla, en el momento de la prueba, nosotros debemos estar seguros si nuestra fe permanece intacta, que nuestra fe esté como debe de ser desde un comienzo. Cuando uno se enamora de Cristo, amados hermanos, cuando uno se enamora de Cristo, las cosas, todo parece que marcharan bien, pero es ahí cuando Cristo te va a probar, y es ahí cuando Cristo te va a apretar, y ahí cuando usted y yo debemos de ver si nuestra fe está como el Señor quiere que sea, y no solamente cuando estemos en la gloria, cuando estemos cuando tenemos bastante, amados hermanos, y no en la escasez. Y aún en la escasez nuestra fe tiene que ser igual, no debe de caer en ningún ámbito historial de la vida, no debe caer. Y aun cuando tengamos quizás algún problema que acontece en nuestros hogares, en nuestra familia, quizás en el trabajo, quizás en el vínculo familiar que nos rodea, nuestra fe siempre tiene que estar basada en la palabra de Dios. Ahí como dice la palabra de Dios. En cierta ocasión, amados hermanos, lo vamos a ver por la palabra de Dios, cuando Pedro dice: Señor, Señor, te seguiré a donde quieres que vaya. Jesucristo le dice: Pedro, Pedro, hoy te digo que no cantará el gallo 3 veces que tú me negaras, amados hermanos. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque Jesús conocía el interior de nuestra existencia, de nuestras vidas,
amados hermanos, porque ahí lo que vemos un atributo que Dios se manifiesta y Dios lee el corazón del ser humano, y eso es lo que Dios le decía a Pedro, porque Pedro prometió, amados hermanos, estar con Cristo en todos los problemas, aún en la muerte, cuando Cristo se aproxima. Pedro le dijo: no, Señor, yo jamás te negaré, yo jamás te negaré. ¿Por qué? Porque estaba una fe bien precisa, una fe basada en la roca que Cristo Jesús. Pero cuando ya vemos, cuando viene la tormenta, y cuando ya viene el peligro, amados hermanos, viene y la fe de Pedro viene a menguar, y la fe de Pedro viene a decrecer, amados hermanos. Y eso es algo importante que la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, y eso es lo que nosotros vamos a seguir leyendo, vamos a seguir avanzando, amados hermanos, para poder tener algo preciso. Cuando Cristo Jesús estaba próximo para ir a la cruz del Calvario, amados hermanos, Él se pone a orar en el monte Sinaí para fortalecer su alma y para fortalecer a sus discípulos. Y eso lo llama en Mateo 26 y el versículo 40, vamos a ver. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo: Pedro, así que no podéis haber velado conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban con sueño, amados hermanos. Así es, amados hermanos. Eso es lo que Dios le dijo a Pedro. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Pedro le iba a fallar. Dios sabía que Pedro lo iba a dejar en un momento oportuno que él lo necesitaba. Por eso le dijo: Pedro, ponte a orar, ponte a pedirle a Dios para que Dios te dé la fortaleza, para que Dios te levante el ánimo, porque solamente Dios te puede levantar el ánimo en un momento depresivo, en un momento que quizás ya no tengas fuerza, en un momento que quizás diga ya no puedo más, en un momento que quizás diga hasta aquí llegó. ¿Por qué? Porque la fe del ser humano, cuando hay problemas, cuando hay circunstancias que nos apretan, la fe del ser humano va decayendo, amados hermanos. Y eso lo vemos ahí mismo por la palabra de Dios en Mateo 26:69, cuando dice así la palabra de Dios: pero estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con ellos en Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron: Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió y lloró amargamente. ¿Qué es lo que vemos aquí, amados hermanos? Vemos aquí que en el momento angustioso, en el momento de la adversidad, en el momento del problema, amados hermanos, muchas veces usted va a ser dejado por un amigo, usted va a ser dejado por un vecino, usted va a ser dejado por un familiar, usted va a ser dejado quizás aún por sus propios hijos, porque esto lo vemos por la palabra de Dios. Pedro, cuando hubo el problema de nuestro Señor Jesucristo, que fue arrestado, porque él pensaba también que él iba a ser arrestado, amados hermanos, él cogió, lo negó, lo cogió, lo hizo a un lado, al dador de la vida, al autor de la vida, amados hermanos, al maestro con quien muchas veces él anduvo. Y eso es lo que puede acontecer hoy en el día, quizás con nuestras amistades, con nuestros hermanos, familiares, vecinos, amigos. ¿Por qué? Porque eso está escrito en la palabra de Dios. Y eso es lo que muchas veces tenemos que evitar, ese confrontamiento, para poder andar como Dios quiere, amados hermanos, que andemos, que seamos de un mismo sentir, que seamos de un mismo propósito, que seamos unidos para no fracasar y no hacer promesas, que quizás muchas veces las promesas no las cumplimos, y ahí es donde viene nuestra fe, viene a debilitarse, amados hermanos, así como se debilitó la fe de Pedro, del apóstol Pedro.
tu fe también puede debilitarse en un momento que quizás no tengas nada, amados hermanos, y ahí es cuando tú vas a renunciar aún quizás de tu propia vida, aún quizás de tu propia existencia. Pero yo te digo esta mañana, amados hermanos, sigue luchando, sigue batallando, sigue adelante, amados hermanos, porque hay miles de personas que luchan, amados hermanos. Tú y yo no solo luchamos, sino que luchamos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, y Él es que nos va a seguir, nos va a seguir ayudando hasta que Él venga.